Muy frecuente que sucede mucho en Hanukkah. Hay personas en Hanukkah que van a pasar Shabbat en otro lugar, fuera de la casa. ¿Cómo hacen con la vela de Hanukkah? Por ejemplo, la persona va a salir el viernes de Hanukkah a pasar Shabbat en Coronado y vuelve a su casa el sábado en la noche o el domingo. ¿Dónde prende Hanukkah el viernes? ¿Dónde prende el sábado en la noche? ¿Y dónde prende domingo? ¿Cuál es el tema? Porque hay un Pri Hadash en Siman Tafresh Ain Zain, Saif Katan Aleph, que causó una grande polémica este Pri Hadash, Rabbi Hizkiah de Silva. Él era un gran sabio que vivió en la tierra de Egipto, gran sabio que falleció con 30 y pico de años. ¿Qué? Menos de 35. Y era muy inteligente, y él escribió un libro que estremeció al mundo por su sabiduría y su inteligencia. Y él escribió así: me preguntó una persona, un muchacho joven, que tiene una casa privada de él, pero el papá lo invitó a comer en su casa todos los 8 días de Hanukkah, porque el papá hace fiesta en su casa todos los 8 días de Hanukkah, y ¿quién más que su hijo va a estar en la fiesta con el papá? Entonces el papá dice, tú tienes que estar aquí todos los días de fiesta. Entonces hay gente, ustedes saben, que le gustan mucho las fiestas. Entonces el papá dijo, Hanukkah, todos los días fiesta. Cada día invita diferentes amigos en su casa a fiestas. Entonces así hace fiestas con diferentes amigos, Hanukkah, cada noche diferentes amigos, y hace fiesta en su casa. Pero su hijo todos los días tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué pasa con el muchacho? Dice, yo no sé dónde prender Hanukkah, porque a la hora de prender Hanukkah estoy siempre en casa de mi papá. ¿Dónde prendo Hanukkah? ¿En mi casa o en casa de mi papá? Estoy en casa de mi papá Hanukkah. Entonces, el Rabbi Hadash le preguntó, ¿dónde duermes tú a Hanukkah? Dice, la verdad, ya que estoy comiendo ahí, hago la fiesta en casa de mi papá, yo llevo la maleta. Tengo una habitación en casa de mi papá y me quedo para dormir en casa de mi papá también, porque las fiestas terminan tarde en la noche. Me quedo con mi esposa y duermo en casa de mi papá también. Me quedo ahí todos los 8 días de Hanukkah. Y le preguntó, ¿y tú vas a tu casa a Hanukkah o no? Sí, voy a mi casa. Durante el día voy a mi casa, a veces desayuno en mi casa, busco unas cosas, a veces me baño ahí, no sé qué. Voy un poco a mi casa, pero duermo, y la comida principal del día la como con mi papá en su casa en la fiesta. ¿Dónde prende Hanukkah? Tiene 2 casas. La casa de él fija, que es su casa de siempre. Tiene la casa de su papá, donde él está durmiendo a Hanukkah y donde come a Hanukkah, pero tiene su casa fija. ¿Dónde prende? ¿Entendieron cómo se lo pusieron complicado al Pri Hadash o no? Se lo pusieron bien así, bien complicado. Porque por un lado, el muchacho tiene su casa fija, que es su casa, donde él vive todo el año, y que él está ahí en Hanukkah, pero poquito tiempo. Por otro lado, él duerme en Hanukkah en casa de su papá, come la seudá Hanukkah en casa de su papá. ¿Dónde prende? Entonces, él contestó el Pri Hadash que prenda donde él duerme de noche y donde come su comida principal, en casa del papá. Así le dijo el Pri Hadash.
Porque dice, en la hora de Hanukkah, ¿dónde está él? Con el papá. Entonces, ¿para quién él prende Hanukkah? Para la gente que está ahí. Él no está ahí. Entonces va a ir a la casa a prender y se va a ir con su papá, porque está todo el mundo ahí, está festejando ahí, están ahí. Entonces, ¿para quién va a prender si está todo el mundo ahí? Todos van a dormir con su papá, todo está ahí. Entonces, ¿cómo va a ser? Se va a asociar con la Hanukkah de su papá, le va a dar una monedita a su papá, se asocia con él, escucha la verajá del papá y listo. No tiene que prender Hanukkah toda la Hanukkah. Este Brit Hadash causó mucha importancia. Los poskim lo agarraron como alajá. Muy importante la opinión de él. Y entonces empezaron a deducir cosas de él ahora. Se convirtió como la alajá. Y empezaron a estudiarlo profundamente. ¿Cómo estudiarlo? ¿Por qué, dijo el Brit Hadash, los 8 días? ¿Qué pasa si este hijo iría un solo día? Quizás si iría un solo día, no, debería aprender su casa. Quizás por ser los 8 días, entonces prende en casa de su papá. Otros rabinos dijeron, no, él dijo 8 días porque esa fue la historia. Pero un día también tiene que aprender en casa de su papá. ¿Entendieron la duda que hay aquí? Entonces, ¿qué pasa si él dijo eso en un lugar que es la ciudad? ¿Qué pasa si él se fue fuera de la ciudad? Como el caso de Coronado. Por ser fuera de la ciudad, quizás un día solo también, porque no puede ni volver a su casa. Para no extenderles y hacerles muy larga la cosa, vamos a aterrizarles la halajá. ¿Cómo queda esto? Si una persona, les traje la fuente para que vean de dónde salió el problema. Si una persona hoy en día va a Shabbat a su casa del papá, normalmente, incluso si es en la ciudad, no vuelve a su casa en Shabbat. A menos que vuelva a dormir. Pero vamos a agarrar todos los escenarios, ¿no? Vamos a agarrar el escenario que el que duerme en casa del papá, que es el caso del fácil al difícil. Si él va a casa del papá con la maletita para dormir ahí, lleva su maleta, lleva sus cosas, duerme en casa del papá y la mamá todo el Shabbat. O se va a Coronado, que es lo mismo, y se queda en Coronado todo el Shabbat, hasta Motzai Shabbat. Entonces, obvio que el viernes, si él sale de su casa temprano, porque tiene que llegar a Coronado, o porque él va a llegar a la casa de su papá antes de Pelag Aminha, antes de la hora que se puede prender Hanukkah, entonces le toca prender la Hanukkah en la casa de papá, en la casa de Coronado, en la casa donde va a llegar. Tiene que llevar con él su Hanukkah y prender ahí. O si está el papá, que se asocie con el papá. O si hay un tío donde esté, se asocia con la persona donde está. ¿Qué pasa si es en la ciudad y él sale de la casa 5 minutos antes de Shabbat? Entonces aquí viene el tema un poco más difícil. ¿Por qué? Porque ya le está saliendo de la casa a una hora que puede prender Hanukkah. Como puede prender Hanukkah a esa hora, si él está en un piso bajo, que puede prender en la ventana que da a la calle, debería de prender en la ventana que da a la calle. Porque está a un horario que le recae la obligación de prender Hanukkah y está en su casa. Tú estás en tu casa, a la hora que recae la obligación de prender Hanukkah, tienes que prender antes de salir. Ay, no, pero yo me voy a ir. Está bien, te vas a ir, pero ahora estás en tu casa, ahora es la hora de prender Hanukkah, prende antes de salir. Lo único que tiene que tener cuidado en ese caso, con las cortinas, con todo lo que hay alrededor, de que no corra ningún peligro. No vayas a prender en vasos de plástico, no vayas a prender en un lugar peligroso donde hay cortinas, donde hay cosas peligrosas. Cuida todo a tu alrededor que no esté peligroso y prende
al lado de la ventana en un sitio donde se pueda ver en la calle. Pero si tú prendes dentro de la casa porque vives en un piso alto y vas a prender y te vas a ir directo, no tiene sentido que prendas en tu casa, porque estás prendiendo de día el viernes y te vas directo a la calle, no tiene sentido. No vas a regresar, porque vas a la casa y vas a dormir allá, como dije, con la maleta. Te vas a la casa de tu papá, vas a dormir allá. No tiene sentido. Entonces, en ese caso, te vas y te asocias con tu papá, con tu suegro, donde vas a dormir y te juntas con él allá. ¿Tiene que estar presente para asociarse o si digamos... No, no tiene que estar presente. Puedes mandarle una transferencia. No, porque lo tiene que estar presente en el momento que No, prenden. ya dije que no. Ahora, ¿qué pasa? Otro escenario. Yo voy a pasar Shabbat con mi papá y vuelvo a dormir a mi casa. Entonces, en ese caso, ya que vuelves a dormir a tu casa, estás yendo nada más a cenar, tú estás durmiendo en tu casa, estás viviendo en tu casa. Y tú sales a cenar a un lugar, es como si saliste a un restaurante. ¿Vas a aprender en el restaurante ahora, Hanukkah? No. Estás viviendo en tu casa normal, que saliste a cenar a algún lugar, eso no tiene nada que ver. Esa persona tiene que aprender en su casa. No se exenta de aprender en su casa la persona que sale a cenar a algún lugar. O si yo voy a rezar a la sinagoga, voy a aprender en la sinagoga. Voy a mi negocio y voy a aprender en el negocio. No. Tienes que buscar la manera de cómo aprender en tu casa. Entonces, ese que va a dormir, a cenar a algún lugar que está invitado a Shabbat, que está invitado a algo, él tiene que cuadrar su horario y buscar la manera cómo aprender en su casa antes de salir para poder tener su Hanukkah. Si va a volver muy tarde, tiene que poner suficiente aceite para que cuando él vuelva todavía quede prendida y la pueda ver cuando él vuelva, si está dentro de la casa. Ese es muy importante, la persona que vuelve a su casa. Ahora vamos a Motzai Shabbat. En caso que él duerme en la casa del papá o el suegro o se queda en Coronado, si él vuelve en Motzai Shabbat tarde, saliendo Shabbat tarde, entonces puede prender allá a la hora que es prender y después tarde a las 10 de la noche agarra su carro y se devuelve a su casa y no pasó nada, todo tranquilo. Si vuelve domingo al mediodía, igual, prende ahí y vuelve domingo al mediodía, no pasó nada. El tema es cuando él vuelve justo cuando sale Shabbat. ¿Qué hace en ese caso? El que prende apenas sale Shabbat, agarra su maleta y se devuelve. Ese va a tener que prender, ¿dónde? En su casa en Panamá, donde va a dormir. Ya que él está agarrando su maleta para salir, no tiene sentido que prenda en una casa que no es tuya y que vas a salir ahí mismo. Entonces, como ya estás pensando salir en ese mismo instante y no vas a dormir ahí, y sabes que no es tu casa fija está aquí en Panamá, estás saliendo, mejor prender en la casa fija cuando vas a llegar. Apenas llegas, lo primero que haces, prendes tu Hanukkah y después abres tus maletas y te acomodas en tu casa. Y de esa manera, apenas llegas, prendes. Lo ideal sería en ese caso, como dije, cuando te devuelves apenas termina Shabbat, te devuelves y prendes apenas llegas. Si te devuelves más tarde, prendes donde estás y después te devuelves. ¿Por qué en ese caso sí puedes prender donde estás? Porque vienes de un Shabbat entero que estás viviendo en Coronado, en casa de tu suegro, en casa de tu papá. Como vienes de un Shabbat entero, después de 24 horas que vives ahí, entonces puedes prender ahí porque ya estás un día viviendo ahí. Como estás un día viviendo ahí, se considera que vienes corrido de una temporada viviendo ahí. Como vienes una temporada viviendo ahí, es parte del día que vienes viviendo ahí. Puedes prender todavía en el lugar donde sigues viviendo. Ahora, a partir del momento que cortaste y te devuelves, ya ahora estás volviendo a tu casa y tienes que prender en tu casa. Y a los 23 minutos, que es la hora ideal de prender a Hanukkah. Sí. Estoy saliendo de Coronado, y me da los 23 minutos. ¿Prendo en Coronado? Si yo estoy ahora, Motzai Shabbat se prende un poquito más tarde, voy a esperar que salga Shabbat. Si ahora es la hora que salió Shabbat, estoy en Coronado, prendo en Coronado. Entonces, en ese caso, como voy a prender en Coronado, espérate un ratito, quédate un poco ahí y te sales.
Ahora, si yo apenas sale Shabbat, yo tengo que salir volando porque tengo que llegar aquí a un evento, lo que sea, entonces yo agarro mis maletas, monto en el carro y me salgo y prendo aquí. Pero si yo me voy a quedar un ratito ahí, media hora, una hora, mejor prender ahí y después salir. Baruch Adonai Leolam, Amer ve Amer,